Muy buenas noches, bienvenidos a todos los médicos de la plataforma Conectimed e invitados que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Erika Bermúdez y me encuentro en el área de marketing de Diosa Health. Esta noche tendré el gusto de moderar esta sesión virtual titulada Rendimiento deportivo y habilidades visuales, evaluación y rol de la suplementación, presentada por los productos IOMG3 y Macu Health, gracias a los cuales es posible este evento para todos ustedes. Antes de presentar al ponente del día de hoy, daré un preámbulo sobre el tema. El ojo es uno de los órganos más relevantes para las personas que realizan actividades deportivas, que además se encuentra expuesto a múltiples factores, tanto internos como externos, que pueden comprometer su función fisiológica, como la generación de radicales libres tras un incremento en la demanda metabólica y una exposición prolongada a la luz solar. Por ello, es prioritario instaurar medidas que permitan protegerlo de dichas agresiones. De manera particular, el estrés oxidativo es un evento patológico muy importante que afecta de forma sustancial a la mácula, una estructura esencial para la visión. Aunque el cuerpo cuenta con numerosos mecanismos que pueden ser un contrapeso frente a estos agentes, pueden llegar a verse rebasados. En estos casos, la suplementación con antioxidantes y pigmentos maculares puede contribuir a mantener un equilibrio en el interior del ojo para asegurar su funcionalidad y, en consecuencia, el rendimiento óptimo de los deportistas. En esta sesión virtual se abordará la importancia de la salud ocular para los deportistas y el rol de la suplementación como estrategia para mantener una adecuada función visual en estos individuos. Y para el desarrollo de esta sesión, quiero dar la bienvenida al doctor Axel Orozco Hernández, quien es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una especialidad en oftalmología y una alta especialidad en retina y vítreo, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es expresidente del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, jefe de investigación y enseñanza en la Clínica de Retina en Guadalajara, Jalisco, y dentro de su formación tuvo rotación médica quirúrgica y de investigación en imagen en el Departamento de Oftalmología y Servicio de Retina de la Universidad Weill Cornell Medical College y en medicina en los departamentos de genética ocular, electrofisiología y oftalmopediatría en la Universidad LMU de Múnich, Alemania. Les recordamos que al final de la exposición del Dr. Orozco daremos un espacio de 20 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, mismas que pueden ir colocando en cualquier momento en el chat de la plataforma. Sin más preámbulo, doy la palabra al Dr. Axel Orozco Hernández. Doctor, muy buenas noches, lo escuchamos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes presentes esta noche para hablar de un tema muy apasionante que he venido desarrollando en los últimos años y definitivamente muy interesante para manejar, ya que es algo que está empezando a hacerse en los principales centros de oftalmología y ciencias visuales a nivel internacional, y es Sport Vision. Sport Vision es toda una rama que está enfocada en asesorar al atleta y al deportista de alto rendimiento desde el punto de vista no solo oftalmológico, sino de desempeño visual, y es el concepto que vamos a platicar, en qué consiste, cómo lo estamos haciendo, cuáles son las pruebas, los parámetros, y todo esto podemos medirlo de forma objetiva para a partir de ahí hacer que tenga el deportista un mayor desempeño en cancha, tanto en entrenamientos como en torneos, para lograr mejores resultados. Creo que pues, es muy obvio para todos que la visión pues, es el órgano sensorial predominante y por tanto esa información que está procesando el atleta va a hacer la diferencia en términos de resultados. Es decir, el desempeño visual está relacionado directamente con el desempeño. Y el día de hoy les preparamos una charla que hemos también venido trabajando desde ya hace algunos años, ¿no? Entonces voy a compartir aquí la pantalla. En el preámbulo ahorita de cargar esta parte de la presentación,
es muy interesante cómo en el día a día, como médicos y como oftalmólogos, sean médicos especialistas en el deporte, oftalmólogos o afines, cómo la función visual ha quedado realmente relegada. Ya, creo que ya la están viendo. Así es, ya la estamos viendo. Perfectísimo. Igual, ahí está, perfecto. Entonces, ha quedado un poquito relegada a la toma de la agudeza visual, lo cual, si bien es la principal métrica que tenemos objetiva y clínica, se queda muy corto en lo que es la función visual en términos de procesamiento. Es decir, lo que estamos concibiendo como visión es un fenómeno bastante complejo y la visión purista de solo medir agudeza visual, bueno, si bien en términos clínicos de tratamiento de enfermedades oculares y patologías oftalmológicas es práctico. Hablando de desempeño visual, vamos a ver que se queda muy corto, ¿no? Entonces, algunos dicen que es de mala educación hablar de uno mismo. Yo más bien creo que es buena educación presentarse y prácticamente para los que no me conocen, mi formación pues fue como oftalmólogo especialista en retina y como ya mencionaba Erika, me adentré en el mundo de la imagen y de la fisiología visual a través del estudio de enfermedades hereditarias. Eh, la nutrición ocular fue un tema, como muchas de las cosas buenas que nos pasan en la vida, de serendipia, en el sentido que alguna vez me pidieron cubrir una plática y yo la verdad es que no sabía mucho de nutrición ocular más allá de lo que aprende uno en la residencia y en los libros básicos. Y bueno, me puse a leer para poder dar esta ponencia y me surgieron muchísimas dudas y se abrió un panorama para mí que hasta entonces era también un poco simplista en el sentido de pues dar suplementos tipo AREDS y para los colegas y compañeros profesionales de salud que no sean oftalmólogos, la suplementación ARED es un complejo vitamínico y de micronutrientes que se demostró previene la progresión de la degeneración macular. Y era, así como se los dije en una frase, era lo que yo sabía en ese entonces. Y a partir de esa plática me surgieron muchas dudas y mucha curiosidad por el tema y también por interés personal y creencias personales de que somos lo que comemos y que, bueno, el estilo de vida es la principal brújula de salud que vamos a tener en el día a día. Empecé a estudiar estos temas, ¿no? Y antes de hablar un poco de todo lo que es deporte, digamos lo emocionante de esta plática, me gusta hacer un repaso de la fisiología de la visión, porque es muy importante recordar algunos principios a los compañeros oftalmólogos y a todos los profesionales de salud que no se dedican a los ojos y a la visión en su día a día, recordar un poco las bases para entender después todo lo que hablamos acerca de desempeño visual. Entonces, el paradigma al día de hoy sigue siendo la teoría de la percepción visual basada en captación de luz, que esa es luz de una fuente que se refleja en todos los objetos y va a entrar a la retina, donde llega a los fotorreceptores y en los fotorreceptores se genera el proceso que da formación a la visión, que se llama fototransducción. Es decir, los fotorreceptores tienen la capacidad de ser estimulados, dicho en un sentido un poco coloquial, captar los fotones, la energía que tiene la luz, y la van a transformar mediante una serie compleja de reacciones bioquímicas, moleculares, intracelulares, y la van a transformar en impulsos bioeléctricos, es decir, en potenciales de acción que se van a transmitir de los fotorreceptores hacia las células bipolares y luego hacia las células ganglionares. Entonces, este proceso es extremadamente complejo, es como un reloj suizo muy, muy grande, complejo y fino, que a partir de un pequeño estímulo se produce una reacción en cadena donde el procesamiento primario viene en los fotorreceptores. Sabemos que existen dos poblaciones en los seres humanos y en la mayoría de la retina de los homínidos y de los mamíferos. Sin embargo, existen otro tipo de fotorreceptores en otras especies.
Nosotros tenemos los conos que nos dan la visión central y la visión al color, y los bastones que nos dan la visión periférica, el procesamiento de movimiento y la visión nocturna. Y esto es muy importante a la hora de estudiar el desempeño visual de un atleta y un deportista. El espectro visual al que podemos tener acceso, si bien es nuestro mundo, es todo lo que conocemos y toda la información que obtenemos a través de nuestros ojos, no deja de ser un 0.0035 del espectro electromagnético, es decir, lo que vemos es muy poco realmente y obviamente, pues dentro de ese poco es todo un universo de visión. ¿Y qué es importante que sepan del espectro visual perceptible a través de los fotorreceptores? Que tenemos picos de estimulación, es decir, máxima sensibilidad, y ese es en el color más o menos naranja. Por eso los chalecos de emergencia, por eso las pelotas de tenis son amarillas, por eso todo lo de emergencias tiene ese naranja, porque es la máxima sensibilidad de la visión fotópica de conos. Entonces, el paradigma de la visión es lo que hablamos, llega la luz, se hace la fototransducción en los fotorreceptores, luego transmite en la primera sinapsis a las células bipolares. Aquí ya empieza a haber organización de la información visual y luego pasa a una segunda sinapsis que es la de las células ganglionares y aquí la señal ya empieza a hacerse un procesamiento primario, es decir, la información visual se empieza a organizar y de ahí empieza a tener que ver la nutrición ocular con el desempeño y funcionamiento visual que vamos a hablar más tarde. Existen unas células muy importantes dentro de la retina, son las células horizontales que van a hacer una comunicación a nivel horizontal, de ahí su nombre a través de conexiones paralelas y esto también va a ayudar al procesamiento de movimiento. Y finalmente las células amácrinas que dan sostén metabólico. Una vez que se generó toda la información visual en el ojo, va a transcurrir una larga vía hasta llegar a su procesamiento eh, primario, que es la corteza visual occipital. Entonces, del ojo es muy interesante que con alrededor de 65 millones de células de tipo fotorreceptor de ambas poblaciones, siendo mucho más comunes los bastones que están distribuidos en toda la retina. Luego se hace una reducción de la información a una persona de 1.2 millones de axones, que son las células ganglionares. Entonces, toda la información captada se hace convergente en las vías aferentes al sistema nervioso. Y luego pasa algo muy interesante, una vez que llegan al cuerpo geniculado lateral, se vuelve a hacer una ampliación de la información que se procesó, que se va a distribuir a diferentes vías. Y aquí es donde empiezan las cuestiones interesantes porque hay vías específicas que del cuerpo geniculado van directo a centros medulares de respuesta. Y eso es por eso que podemos tener respuestas instintivas, que son respuestas primarias ante el movimiento. Es decir, si viene, por ejemplo, imagínense esto evolutivamente, viene un león, un lobo, un coyote a comernos, no necesitamos procesar y pensar qué está pasando, o sea, vamos a brincar al árbol más cercano y de ahí que hay vías que se conectan con funciones motoras. Y los atletas de alto rendimiento, mediante entrenamientos especiales, los vamos a ir enseñando a que refuercen estas redes neuronales que tienen que ver con arcos de movimiento para que tengan reflejos más rápidos y más precisos ante estímulos visuales. Entonces, eso es muy interesante y lo vamos a platicar. Básicamente es una microfotografía con inmunotinciones que se están haciendo actualmente, donde vemos que parece un tapete ahí de la casa y esta es la complejidad de la red neuronal. Entonces, en la vía aferente, que es la luz que llega, la retina capta la luz, genera los impulsos bioeléctricos, es decir, los potenciales de acción, y empieza a organizar. Luego, una vez que entra al sistema nervioso, se transmite toda esa información, se procesa y hay una vía aferente, es decir, que va a dar la respuesta. Es decir, parte de esta respuesta motora primaria es el instinto, la reacción, pero el resto de la información se va a la corteza. Entonces, donde el atleta empieza a hacer un racionamiento muy rápido, obviamente, y una toma de decisiones si manda la pelota a la derecha, a la izquierda.
Esto ya tiene que ver con procesamiento primario y un procesamiento cortical. Entonces, también al atleta se le puede enseñar que en vez de dudar, tenga respuestas efectivas. Entonces, todo esto es lo que se está haciendo para mejorar los arcos de procesamiento visual y tener mejores respuestas. Entonces, esto es como se ve una vez limpiado todas las conexiones y estos son las bases estructurales de la retina, donde estamos entendiendo cómo se conectan. Y bueno, una vez teniendo este pequeño panorama de cómo se procesa, cómo se capta y procesa la visión, vamos a entrar de lleno a la parte del desempeño visual. Y ahí tenemos un par de preguntas seguidas. Vamos a hacer dos preguntas que nos interesa saber para poderles también el día de mañana dar una mejor orientación para que ustedes puedan valorar en sus prácticas, en sus consultorios, sean oftalmológicos o clínicas deportivas, la función visual. Entonces, si vamos con la primera pregunta, chicos, es esta. Respecto a la sensibilidad al contraste en su práctica clínica, elijan el enunciado que mejor aplique para su práctica. Entonces, aquí hay 4 opciones. La primera es: realizo la sensibilidad al contraste de forma rutinaria en mis pacientes. Número 2, número B, realizo sensibilidad al contraste solo en algunos pacientes, pueden ser de protocolo, pueden ser prequirúrgicos, pueden ser lentes intraoculares, yo qué sé, o en algún tipo de deporte, arco, golf, tenis. Me gustaría saber eso. La número 6, no lo están haciendo, no realizan sensibilidad al contraste porque no tienen el equipo para hacerlo, o no lo realizan porque no han integrado esta prueba en sus prácticas, a pesar de que puedan tener por ahí una cartilla o un equipo, una pantalla. Entonces, no sé si esto ya se está votando en vivo. Doctor, ya estamos recibiendo votaciones por parte de los médicos. Llevamos un 44% de los médicos que han votado hasta el momento. Perfecto. Vamos a dejar unos segunditos más. Recuerden que todos los que están conectados en el webinar tienen ahí la opción de votar en sus pantallas. Entonces, son 4 opciones. Es muy interesante saber si lo están haciendo o no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque esto es algo que hemos también pensado en hacer un taller exclusivo de sensibilidad al contraste para que puedan implementarlo en sus prácticas. Realmente es muy sencillo poder medir sensibilidad al contraste. Con todo gusto les podemos enseñar a implementar. Es una prueba básica que no requiere, al igual que la agudeza visual, prácticamente solo requiere una pantalla. Entonces es algo que deberíamos estar haciendo tanto los oftalmólogos a nivel clínico, en abordaje de enfermedades, como todos los profesionales que estén haciendo un poco de Sport Vision, que estén valorando visión en atletas, en deportistas. Entonces es importante. La sensibilidad al contraste, hay que recordar que es una función visual que nos habla de la capacidad que tiene el ojo humano de distinguir entre porcentajes de contraste que van del 0 al 100. Es decir, si ustedes tienen un blanco absoluto y un negro absoluto, y tomamos en cuenta que es 0 y 100, la transición de grises del 0, que es el blanco, al negro, que es el 100, lo podemos medir y es lo que llamamos sensibilidad al contraste. Entonces, ya tenemos las respuestas a esta pregunta, si nos las pueden decir. Claro. Finalizamos en este momento la votación y estamos compartiendo los resultados, doctor. Entonces, la más votada fue: no realizó sensibilidad al contraste porque no tengo equipo para hacerlo. Ok, Con un bueno, entonces 41% de votación. 41. Y la siguiente respuesta más frecuente, ¿cuál fue? Todos se los vamos a compartir en el reporte después del webinar. Realizó sensibilidad al contraste solo algunos pacientes. Esa fue la Ok, segunda más votada, ¿y qué porcentaje? con un 12%. Ok, bueno, ahí hay una gran área de oportunidad y ahora sí, como dicen, me comprometo públicamente a poderles asesorar mediante un webinar especializado en sensibilidad al contraste, porque en verdad les va a sorprender lo fácil que es tenerlo en sus prácticas y el alto valor que le va a dar a sus
pacientes y a sus prácticas. La siguiente pregunta tiene que ver un poco de lo que vamos a hablar, pero nos interesa saber sus conceptos antes de hablar de ellos. Y la segunda pregunta que pueden votar va a aparecer en sus pantallas, habla de respecto al procesamiento visual temporal, ¿qué es lo que se mide? La opción A es latencia y amplitud de la luz captada por los fotorreceptores. Número B, campo visual cinético, es decir, los campos visuales dinámicos, campo visual cinético. Número C, velocidad del sistema visual. Repito, velocidad del sistema visual. Y opción D, actividad de la corteza visual primaria, es decir, el grado de procesamiento que podemos llegar a detectar, por ejemplo, con resonancias magnéticas funcionales. Entonces, esta pregunta es un poco exploratoria para saber cómo andan sus conceptos acerca de desempeño visual y habla específicamente de procesamiento visual temporal. ¿Qué estamos midiendo? Opción A, latencia y amplitud de luz captada por los fotorreceptores. Opción B, campo visual cinético. Y opción C, velocidad del sistema visual. Y finalmente, actividad de la corteza visual. Acuérdense que yo soy un profesor muy estricto, entonces me encanta hacer preguntas que los pongan a razonar. Eh, si se fijan, varias de las opciones hablan de todo lo que hablamos, desde que la luz llega al ojo hasta que se procesa, pero hay un concepto muy específico dentro del desempeño visual que se llama procesamiento visual temporal. Entonces, no sé si ya tenemos la mayor parte de las respuestas para ver votación y seguir adelante. Perfecto. Ahorita estamos llegando a un 48% en general de todas, 52 ya por ciento de todas las preguntas, en donde la más votada hasta Perfectísimo. el momento ha sido latencia y amplitud de la luz captada por los fotorreceptores, Doc. Ok, perfecto. ¿Y la siguiente cuál es? La siguiente es velocidad del sistema visual. Después de ello va Perfecto. empate junto con actividad de la corteza visual primaria, Me occipital. encanta. Estas dos van Padrísimo. empatadas. Sí, les digo que imagínense cómo sufrían mis residentes y mis pasantes, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una pregunta compleja, porque como hablamos, la luz que llega al ojo eh, tiene medición que es latencia amplitud de la captación de luz. Sin embargo, recordando, esto se mide con la electrofisiología visual, el electroretinograma particularmente. Eso es parte del todo, del procesamiento, claro, pero como es una parte, no estamos hablando de eso. El campo visual cinético también tiene que ver con que podemos medir un ojo, su capacidad de seguimiento de un objeto mediante campos cinéticos y pruebas avanzadas que vamos a ver. Pero lo que se refiere al procesamiento visual temporal es la velocidad del sistema visual. Y ahí tiene que ver no solo la latencia y la amplitud de la luz captada por el fotorreceptor, sino la transmisión del impulso desde la retina hacia los centros visuales. Y una vez procesados, la respuesta de salida. O sea, es decir, es algo complejo porque medimos cómo el tiempo que capta el ojo se transmite, se procesa y se tiene una respuesta. Eso es lo que es prácticamente medir la capacidad de velocidad de todo el sistema entendido, digamos, ojo como órgano que capta luz, cerebro como un gran procesador, que va a tanto a vías de toma de decisión corticales, análisis de situaciones y todo lo que son las vías eferentes de motoras de salida de una respuesta. Finalmente, por eso tiene que ver con la D, por eso les digo que son preguntas capciosas, ¿no? Al final del día, la información visual ya vimos que se capta, se integra, se organiza y tenemos una respuesta. Y una vez que tenemos la respuesta, tenemos un feedback que es todo el reagrupamiento y todo el afinamiento de redes neuronales y respuestas motoras. Acá estamos viendo uno de los goles más espectaculares que podemos ver, que son los tiros libres. ¿Y cuántos futbolistas no anotan su gol después de 2 o 3 intentos en el mismo partido? Porque una vez que el futbolista tiene la experiencia, cada cancha es diferente, cada condición de cancha, humedad, ambiente, pasto y toda la parte emocional
visitante, local, tipo de torneo, etc, etc. Pero una vez que el jugador hace un primer intento en el campo, que la tasa de goles de tiros libres en el primer intento es baja y curiosamente sube en los segundos a cuarto intentos y luego vuelve a bajar, ¿no? Esto tiene que ver con que el futbolista tiene una primera experiencia, afina todos sus sentidos, humedad, distancia, etc., todo eso, incluso la parte psicoemotiva del deporte y pum, se afina, ¿no? Entonces, la agudeza visual tiene mucho que ver, obviamente un paciente con defectos refractivos va a tener un bajo desempeño visual en la mayoría de los deportes. Y como hablamos que la agudeza visual es la prueba reina de la oftalmología, es una medida de resolución espacial en un sistema de procesamiento visual. Suena muy complejo este concepto, pero es muy fácil. La agudeza visual es simplemente la capacidad de que un ojo humano tiene de discernir un punto negro al lado de uno blanco. Es decir, imagínense que ustedes tienen dos cuadros, como una E, que son octotipos medidos en geometría, y la barra de la E tiene el mismo espacio del espacio blanco entre barras, es decir, son arcos de discernimiento visual. Si ustedes tienen esa E y la alejan, la alejan, la alejan, la alejan, va a llegar un punto en que cualquier sistema visual no vea la diferencia entre el espacio blanco y el negro. Solo va a haber un punto. Y después de ver un punto, si lo alejas más, va a dejar de ver y ya nomás va a ver blanco. Es decir, ya ni siquiera va a ver la reflexión de la luz por la distancia. Es decir, sobrepasa su capacidad de discernimiento entre un blanco y un negro. Eso es todo. Así de sencillo. En esta cartilla que ven de los círculos, fueron las cartillas las primeras que se crearon, los círculos de Landau, en los que al círculo se le hacía un espacio medido y eso lo consideramos respecto a un círculo, 5 grados de arco de circunferencia. Y si se empezaba a alejar, como ya lo describí, se empezó a medir cuál era la fineza del sistema visual. Entonces, siempre que hagamos la agudeza, hay que hacerlo con un ojo y luego con la famosa prueba de Steno-Peyko para darnos una idea de la capacidad visual que puede llegar a tener el paciente antes de entrar en los procesos refractivos. Pero esto todo el mundo lo maneja, ya lo ha hecho, es algo básico, nomás hay que hacerlo bien. El atleta, como es competitivo, a más no poder, está en su naturaleza, siempre quiere más y es a veces fácil que un ojo que no ve al 100 se la den para tratar de ver por el otro ojo. Entonces, eso es solo importante. Visión al color es otra de las propiedades fundamentales que van a incidir en los resultados y en el desempeño visual. Sabemos que distinguimos 3 longitudes de onda y que la mezcla de estimulación de estos fotorreceptores nos va a dar el espectro de la paleta de colores que podemos percibir y también esto en asociaciones ya corticales nos van a dar cierta respuesta. Definitivamente es muy interesante poderlo medir y existen pruebas muy básicas porque es común que los atletas, particularmente los hombres, los varones, puedan tener anormalidades o alteraciones en la visión al color que llamamos según el eje. Si les cuesta trabajo ver el rojo, se llama protanomalía, el verde deuteranomalía y el azul tritanomalía. Y es muy común porque en poblaciones de hombres hasta el 5 u 8% de una población puede tener déficits en la visión al color y esto es principalmente porque los genes que activan los optopigmentos, es decir, los pigmentos que captan los fotorreceptores, se encuentran en el cromosoma X y pues el hombre al tener un solo cromosoma X expresa sí o sí estos genes. Entonces, si hay un déficit en la producción de proteínas, puede tener una anomalía en la percepción al color. Entonces, esto es importante detectarlos desde edades tempranas para orientar a los atletas, ya que hay deportes donde la visión al color es fundamental para los resultados. Hay otros en los que afortunadamente
no afecta tanto. Entonces es como un espectro de cómo los pacientes pueden ver una anomalía al color y una falta o ausencia completa al color, que pues, sí puede ser discapacitante. Y estas son las cartillas de Ishihara que pueden descargar en internet, tenerlas a la mano en una tablet y hacer el test. Existen obviamente sistemas estandarizados que usamos en los laboratorios de desempeño visual para medir con mucho mayor fineza este tipo de defectos. Ahora ya hablamos un poco de la sensibilidad al contraste. La sensibilidad al contraste es, como hablábamos, la capacidad del ojo de distinguir contrastes del negro al blanco. Entonces hablamos que esto nos da ciclos en el sentido de que si uno pone, por ejemplo, una barra negra, 100% negra y blanca, y le va bajando la frecuencia, es decir, el grosor de la línea, es decir, medimos sensibilidad al contraste con agudeza, y ahorita vamos a ver un ejemplo, y hacia arriba hacemos la degradación del negro al gris. Vamos a tener que a lo mejor todos ustedes en pantalla pueden ver perfectamente la diferencia entre barras con frecuencias espaciales altas o amplias, ¿no? Pero si aquí yo les digo, a ver, ¿quién distingue aquí las barras en este pequeño espectro o en este otro? A lo mejor ya no todos. Y el espectro espacial de sensibilidad al contraste en población puede estar más o menos como a un 90 a 95%, que es lo normal. El otro 5% va a depender mucho de los pigmentos maculares que se encuentren en el ojo. Entonces, un atleta puede llegar a mejorar su sensibilidad al contraste hasta en un 9%, es decir, son ojos que van a ver con mucho mayor fineza esos contrastes y que ya en escenarios deportivos pueden hacer la diferencia. Ustedes, por ejemplo, imagínense un beisbolista que tiene que atrapar una bola que viene a altas velocidades cuando tiene un fondo de un estadio lleno de colores y contrastes, ¿no? Donde hay gorras, hay banderas, hay todo tipo de estímulos donde el ojo tiene que tener esto. Entonces es muy interesante entender cómo la sensibilidad al contraste nos va a dar esta pauta para mejorar la visión y el desempeño visual. Aquí tenemos, esta obviamente no es una prueba estandarizada porque todos lo estamos haciendo a través de monitores. Si tú tienes el brillo alto, bajo, etc., pues va a cambiar. Pero aquí así, a grandes rasgos podemos ver, esto creo que yo apostaría que nadie en la audiencia o quizá muy poca gente no puede ver la letra con un contraste del 10%. Si nos vamos al 5%, la mayoría de nosotros deberíamos de ver esta letra y prácticamente aquí es donde empieza la población a dividirse. Ya a muchos de ustedes seguro les puedo apostar que ya le están subiendo el brillo a la pantalla y les digo porque yo lo hice para ver el 1.25. Ahí ya a muchos nos costó trabajo. Y si nos vamos al 1.25, seguro hay muchos están ahí como, ¿qué letra es? Digo, este es un ejemplo, pero es lo que medimos en el día a día ya con pruebas funcionales, ¿no? Y existen una serie de cartillas físicas, que era lo que se usaba al principio, y existen también ya una serie de dispositivos digitales que se pueden adaptar en una pantalla común y corriente, programas, y si ustedes tienen una pantalla de punto negro en sus consultorios o adquieren una, van a poder empezar a medir sensibilidad al contraste de forma estandarizada. Y como mencionamos, podemos planear con los compañeros de IOSA y Macuhel algún taller de sensibilidad al contraste. Y bueno, viene esto que es ahora sí que el centro de lo que se ha estado avanzando, investigando en los últimos 10, 15 años, como Sport Vision, que es el procesamiento visual temporal, y es la capacidad no solo del ojo, sino del sistema visual de captar objetos en movimiento y, por otro lado, el output, es decir, las vías afrentes de reaccionar, y este prácticamente es donde se basa la diferencia entre un jugador profesional, como todos
aquí estamos conectados, somos muy adeptos a los deportes, nos gustan, nos apasionan, nos interesan y sabemos que la diferencia de rendimiento entre un nivel profesional y un semiprofesional o amateur a veces es muy poca, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos midiendo el procesamiento visual temporal? Prácticamente los primeros modelos fueron acerca de cambio en el patrón de objetos y ver el ojo que tanto tiempo tardaba en poder ver el cambio en un patrón. Y más o menos la respuesta fisiológica umbral consciente es de 20 milisegundos. Es decir, si ustedes están fijos y pasa un objeto que va prácticamente en este rango de velocidad de los 20 milisegundos, lo vamos a ver. Objetos por debajo de eso es muy difícil verlos, pero se habla de que el ojo de forma inconsciente o los atletas que no hacen digamos, un entrenamiento visual o pilotos de fuerza aérea pueden bajar su umbral prácticamente a rangos de 15 a 17 milisegundos. O sea, imagínense un cuarto más del promedio, o sea, que una persona pueda ver 25% más rápidas las cosas. O sea, esa es quizá la diferencia en muchos de los deportes que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, esta visión promedio en población general no entrenada, aunque el umbral es 20, el promedio es 30, 40 milisegundos, y en atletas de alto rendimiento y pilotos de fuerza aérea eh, llega a ser casi el doble de rápido, ¿no? Y ya dentro de esto, pues es como las Olimpiadas, los récords mundiales son de milisegundos. Entonces, aquí sí los milisegundos cuentan, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, actualmente existen muchas plataformas. Yo estoy trabajando con la plataforma Cenaptec, que es una plataforma que nos hace 10 pruebas de funcionamiento visual y desempeño visual. Es una pantalla touch táctil que nos va a poder dar eh, todo este tipo de pruebas. Pero digo, es muy complejo y nos tomaría toda una sesión a hablar solo de las pruebas y del equipo. Pero lo que tienen que saber además, obviamente, de la visión, la huesa visual de diferentes maneras y la sensibilidad al contraste que ya sabemos, esta plataforma nos está midiendo percepción de profundidad, es decir, estereopsis gruesa y fina, nos está midiendo la capacidad de rapidez de respuesta lejana, cercana, o sea, nosotros hacemos pruebas donde aparece un estímulo en pantalla y el atleta en un control remoto tiene que tener respuestas. También nos hace todo un perfil de percepción donde medimos la capacidad de percepción respecto al campo visual de la pantalla y la acción motora, ¿no? También tenemos algo que es muy importante en visión deportiva, que es el rastreo o la detección de objetos, de múltiples objetos en movimiento en el campo visual. Entonces estamos midiendo un poco la capacidad de respuesta de los bastones y de la retina periférica. Tiempos de reacción, esto ya integra el loop, entonces, por ejemplo, el atleta en pantalla tiene que captar objetos, etcétera, ¿no? También tiene que capturar y tomar decisiones. Esto es muy importante porque la plataforma entrena al atleta acerca, por ejemplo, tú puedes ver un estímulo rojo y uno naranja y le puedes decir al atleta, el rojo no lo toques y el naranja sí, ¿no? Colores parecidos, estímulos parecidos. Entonces, cuando aparece algo, el atleta también no solo tiene que aprender a reaccionar, sino tiene que aprender a no reaccionar, ¿no? Entonces, esto es parte difícil de entrenar, el guardar hasta el último milisegundos la capacidad de decisión. Esto es muy interesante. Y finalmente, obviamente, coordinación ojo-mano y respuestas, repito, go and no go, es esto que hablamos de ir o no. También se puede usar en escenarios clínicos y es una plataforma que ya tiene más de una década trabajando. Parte de lo interesante de la plataforma es que es una base de datos global por deporte. Entonces, si ustedes miden por ejemplo, un equipo del deporte que sea, ese equipo
sacamos promedios por cada miembro del equipo y tenemos pues, todo lo que puedes medir en estadística descriptiva, ¿no? Promedios, modas, rangos, etc., ¿no? Pero lo interesante es que además de comparar ese equipo entre ellos, lo cual es muy motivador porque como cualquier actividad de entrenamiento deportivo, compiten entre ellos, se motivan, entonces los puedes comparar contra la plataforma y, por ejemplo, contra ligas profesionales de otros países. Entonces, por decir, si a lo mejor el número uno de un equipo local o nacional está, pues, por ejemplo, en el percentil 90 de desempeño, a lo mejor si lo comparas contra una liga profesional de otro país, a lo mejor se va al percentil 65 y es donde te das cuenta que, como dice el gran proverbio griego, pues todo depende con la vara que lo midas, ¿no? Pues si tú te comparas con atletas de rendimiento local, bueno, a lo mejor tendrás este fenómeno de que pues eres el mejor ahí de la cancha del barrio, pero bueno, cuando te vas a las otras ligas, pues te das cuenta que te falta mucho y que la diferencia es los entrenamientos y la profesionalización de la medicina del deporte que tienen en otros países y en otras ligas, ¿no? Bueno, vamos a pasar al deslumbramiento. Es algo, ha habido finales y torneos que se pierden por el deslumbramiento. Me acuerdo un par de jugadas claves de los supertazones donde el atleta pues se quejaba de que el reflejo no lo había dejado ver el balón, no sé, un receptor. Y bueno, podríamos contar anécdotas de esto toda la noche, pero el glare es algo muy importante porque puede incidir directa y negativamente en el desempeño. Y esto tiene que ver con la capacidad de los fotorreceptores de llegar a sus umbrales. Prácticamente aquí estamos viendo dos imágenes del mismo video. Una es una representación de un paciente que tiene una concentración alta de pigmentos maculares en su retina y se ve como si tuviera un lente polarizado. Y el otro, por otro lado, es un paciente con baja concentración de pigmentos maculares, donde tiene un deslumbramiento constante. Tanto a nivel deportivo puede representar bajo rendimiento, y en vida real puede representar peligro, ¿no? Porque pues, si estás deslumbrando y manejando en estas condiciones, es peligroso. Y esto también lo medimos de forma objetiva con algunos dispositivos básicos. Aquí sí se requieren unos paneles físicos de luces donde podemos controlar la luminiscencia y la intensidad para medir el contraste en estas condiciones de luces de frente. Y finalmente, la adaptación a la oscuridad también sabemos que es clave y que la adaptación a la oscuridad va a tener que ver con los pigmentos maculares. Y esto también lo medimos en los laboratorios de electrofisiología con las curvas de adaptación a la oscuridad, donde sabemos que tanto los conos como los bastones tienen sus propias curvas donde llegan a una adaptación total. Y por otro lado, tienen las curvas de recuperación de fotopigmentos, es decir, qué tan rápido una célula puede volver a su potencial de acción basal y para poder tener otra vez una activación inmediata o continua. Y esto es muy interesante porque también hay técnicas para los atletas, sobre todo que juegan iba a decir arenas, ¿no? Muy gringo, ¿no? En estadios cerrados, con muchas luces, ¿no? El básquetbol. Y por eso muchos atletas, ustedes los ven que antes de los tiros libres, eh, bajan su vista a nivel de duela y obviamente tiene que ver con la concentración al tiro, pero si se fijan, no se quedan viendo el aro, ¿no? No están viendo el aro, que es lo que tienen que planear. Ellos están viendo al suelo porque eso hace que el ojo tenga un descanso visual, recuperación de fotopigmentos y una vez que ahora sí dirigen la mirada, pues acuérdense que hay una cantidad de luz que viene de frente y de estímulos en el público que pueden hacer que el sistema visual tenga un leve descontrol y también es la diferencia. Obviamente tiene que ver con la práctica, con todo el entrenamiento motor, pero en NBA es una de las ligas donde
el Sport Vision se está haciendo, todos los equipos tienen su departamento de mediciones y desempeño visual. Y bueno, en el día a día, todo esto que les hablé, si bien esto no muchos o muy pocos se animan a hacer este tipo de esquí extremo, donde toda la función visual que hablamos está en juego, sí, en todos los deportes, todo lo que hablamos está ocurriendo en tiempo real y todo lo que hablamos se puede entrenar y mejorar. Entonces, aquí, para despabilarnos un poquito, vamos otra vez a hacer dos preguntas que ahorita mis compañeros de plataforma nos van a poner para votación en vivo. Acuérdense que estas preguntas ustedes las pueden votar, ahí en su pantalla vienen las opciones, es muy fácil dar un clic. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede mejorar el desempeño visual en los deportistas? Como saben, me encantan las preguntas capciosas, complejas, entonces no es una pregunta fácil, tampoco hay una respuesta única universal, pero la pregunta es cómo se puede mejorar el desempeño visual de los deportistas y las opciones que tenemos son opción A, valoración clínica y pruebas oftalmológicas, opción B, entrenamiento visual y suplementación con pigmentos maculares. Opción C, terapias visuales y acondicionamiento físico. Y opción D, nutrición y mayor cantidad de horas de entrenamiento. Repito, la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar el desempeño visual en los deportistas como profesionales de salud, tanto desde el punto de vista visual, oftalmólogos, como de medicina del deporte y todos nuestros asociados? ¿Cómo podemos mejorar el desempeño visual? Opción A, valoración clínica y pruebas oftalmológicas. Opción B, entrenamiento visual y suplementación con pigmentos maculares. Opción C, terapias visuales y acondicionamiento físico. Y finalmente, nutrición y mayor cantidad de horas. Si ya tenemos más del 40-50% de respuestas y nos pueden decir, acuérdense que esto se les va a llegar en el mail de comunicación después del webinar junto con información clave. Así es, doctor. Adelante. Ahorita estamos llegando a un 48% en total de las respuestas. Hasta ahorita la más Perfecto. votada es la segunda opción, que es entrenamiento visual y suplementación con pigmentos maculares. Siguiente a Perfecto. ello, sigue terapias visuales y acondicionamiento físico. Y después Sí, tenemos valoración clínica y pruebas oftalmológicas. Y finalmente, nutriología y mayor cantidad de horas de entrenamiento. Estamos excelente, me llegando, encanta, me doctor, encanta. a un 56% de votación. Perfectísimo, amigos. Pues como saben, ya les dije, soy medio profesor ahí que les gusta ver sufrir a los alumnos, entonces tampoco es una pregunta ni fácil ni única. La evaluación clínica y pruebas, como vimos, es fundamental para tomar mediciones y pruebas basales y saber sobre qué trabajar. Sin embargo, todo lo que hablamos se llama entrenamiento visual. Ahí también es un poquito capcioso y un poquito ahí complejo porque las terapias visuales son otro tipo de terapias que damos en otros escenarios de movimientos oculares, enfoques. Claro que se pueden aplicar y se hace en el día a día, pero el entrenamiento visual tiene que ver un poquito más con las pruebas que ya hablamos, ¿no? Finalmente, la suplementación con pigmentos maculares, como la mayoría ya contestaron, nos va a aportar un beneficio medible a nivel del desempeño visual. Y obviamente el acondicionamiento físico pues va muy de la mano. Por eso digo, aquellos que respondieron la opción C, creo que tienen también mucha razón. Finalmente, pues, la nutrición va de la mano con la suplementación y nuevamente la mayor cantidad de horas. Sabemos que a veces ese atleta que hace la diferencia es el que se queda horas extras. Esta ya es la última pregunta y ya les di la respuesta en la parte previa. Aquí vamos a hacer la votación más rápida ya para seguir adelante y es cómo se puede mejorar la visión de un paciente que ve 20/20. Opción A, con lentes de contacto. Opción B, con cirugía refractiva láser o cirugías con lentes intraoculares. Opción C, con tratamientos oftalmológicos en gotas. Y opción D, al mejorar otras funciones del desempeño visual. ¿Cómo se puede mejorar la visión de un paciente que ve 20/20? Lentes de contacto, cirugía refractiva o lentes intraoculares, tratamientos con gotas o mejorar otras funciones del desempeño visual.
Esta, como dicen, ya ven que no soy tan mala onda, entonces casi siempre les doy una de regalo. Creo que aquí, si hacemos corte de votación, vamos a estar todos de acuerdo y espero que así sea, y si no, nos regresamos. No se crean, ya viene el cierre, que es ya la parte final para abrir del foro a preguntas. Entonces, ¿cómo estuvo la votación? Mejorar otras funciones de desempeño visual. Siguiente a ello, con cirugía refractiva láser o cirugías de lentes intraoculares. Y después de ello tenemos con lentes de contacto y empate con tratamientos oftalmológicos en gotas. Así es Excelente, como va pues sí, la votación. muchas gracias. Sí, Ahorita llevamos un efectivamente, 52% de votados. perfecto. Como saben, la escala de métrica, o cualquier escala visual, consideramos el 20/20 como lo mínimo necesario de un ojo sano que podría llegar a ver. Entonces, de un ojo que ya ve ese 100%, pues ya no requiere lentes de contacto o algún tipo de cirugía. Un paciente que no ve, definitivamente el primer paso para cualquier desempeño es que vea bien, ¿no? O sea, con lentes deportivos, ahí sí, como aquellos que botaron lente de contacto, es fundamental, o si quieren una solución permanente, bueno, las cirugías con láser. Y bueno, vamos ya a la parte final, también porque ya estamos cerca del cierre. Esta parte realmente es un poquito entender qué son los suplementos con pigmentos maculares, para que a la hora de que ustedes los prescriban y los recomienden a sus atletas o a sus pacientes, o a sus equipos, a los cuales asesoran y trabajan, tengan un contexto de qué son. ¿Qué son? Son carotenoides, es decir, son moléculas pigmentadas de tipo carotenoides que están en la naturaleza y tienen efectos antioxidantes. Todo lo que ven en la naturaleza, incluyendo la mayor parte de los verdes que no vienen de la clorofila, son por los carotenoides. Y los carotenoides, si nosotros, por ejemplo, vemos un jitomate o un pimiento rojo, es porque absorbió todos los espectros de luz que no son rojo y reflejó el rojo. Por eso lo vemos rojo, ¿no? Este es un poquito de lo que hablamos de la visión del color y la teoría básica, ¿no? Entonces es un pigmento que está absorbiendo todo el espectro de luz, excepto el rojo. ¿Okay? Entonces a eso se dedican los carotenoides, a absorber y reflejar ciertas cantidades de luz. Entonces ese es el principio físico, el cual absorben luz y a nivel del ojo nos van a filtrar longitudes de onda dañinas. Y por otro lado, a nivel bioquímico son antioxidantes. Después de los ácidos omegas de cadenas largas, son la molécula biológica con mayor capacidad de antioxidante del cuerpo humano, y es la única que puede entrar al ojo y a ciertas partes del cerebro. Los carotenoides se sintetizan en plantas, algas, bacterias y hongos, y los animales no tenemos la capacidad de sintetizar. Y perdón si me incluyo en ese grupo, pero bueno, como grupo, como especie, no los producimos, o sea, dependemos de la dieta y del medio ambiente. Esta es una diapositiva del doctor Guillermo Salcedo Villanueva de la Asociación para Evitar la Ceguera, que me gusta mucho y se la pide porque plasma de forma muy gráfica cómo es la nutrición con pigmentos maculares. Y aquí son las aves de los flamingos que llegan en su migración a la península de Yucatán, en todas las partes pantanosas del río Celestún, que son ríos carmesí intensos porque tienen alta cantidad de carotenoides. Y después de su estancia migratoria y reproductiva en diciembre, estas aves se pigmentan con este rosa tan hermoso y su pico amarillo, que por siglos fueron aves altamente valoradas en Europa, donde no se conocían los flamencos rosados que eran del Nuevo Mundo. Entonces, a mayor ingesta de carotenoides, mayor pigmentación de tejidos. Y a nivel de nutrición, nosotros como país tenemos el privilegio de contar con muchas especies de flores altamente pigmentadas, y dentro de ellas hay una
que tiene la mayor concentración y la mayor calidad de carotenoides, que es la flor del cempasúchil. Y aquí vemos cómo las aves que se alimentan con alimento enriquecido con flor de cempasúchil van a tener coloraciones de yemas mucho más naranjas intensas, que incluso lo hace más apetecible. Definitivamente el huevo de la derecha es más apetecible. Y nuevamente, pues también a nivel incluso ya de aves, es mucho más bonito el pollito amarillo que ese pollito pálido medio feo. Y también la carne, obviamente de aves pigmentadas, tiene esta grasa más pigmentada, a diferencia de las que no se alimentaron. Y lo más interesante de la historia de los carotenoides es que de más de 1400 moléculas que existen en la naturaleza, solo 40 van a poder ser metabolizadas para ingresar al torrente sanguíneo, y de estas 40 solo 3 van a entrar a la retina, adentro del ojo y al cerebro, que son la luteína, la zeaxantina y la mesozeaxantina. Además de, obviamente, el ojo y el cerebro se distribuyen en músculo, grasa, hígado, otros tejidos. Aquí vemos microfotografías donde se pueden ver cómo se depositan en las capas de la retina y de una forma concéntrica, y que podemos medir hoy en día con una tecnología que se llama densidad óptica de pigmentos. Mediante el contraste de dos imágenes de autofluorescencia podemos sacar un diferencial de densidad óptica y generar curvas que nos van a hablar de la concentración de pigmentos maculares en el tejido. Esto solo existe a nivel de investigación de imagen, no hay dispositivos comerciales que lo midan, pero lo podemos medir a través del dedo, gracias a la colaboración con IOSA Health, que siempre apoya la investigación clínica en nuestro país. Pudimos traer 5 equipos de medición de pigmentos y estamos haciendo protocolos poblacionales para medir la cantidad de pigmentos en suero, y que tiene una alta correlación con la que hay dentro de la retina. Y esta diapositiva me encanta, y aquí quiero que despabilen un poco ya para este cierre. Eh, a su izquierda podemos ver la gráfica de concentración de pigmentos maculares, y a su derecha el ángulo de resolución visual, es decir, la mayor fineza visual existe en el centro de la fóvea, que es el máximo ángulo de resolución espacial. Y curiosamente es donde existen más pigmentos maculares, entonces no es casualidad que la concentración de pigmentos tenga que ver con el desempeño visual. Y visto con estas tecnologías de autofluorescencia de tiempo, de vida de tiempo, es una técnica de fluorescencia también especial, podemos ir viendo cómo aumenta la cantidad de pigmentos maculares conforme el paciente se suplementa y con el paso de los meses o años. Y si nos preguntamos si ingerimos suficientes pigmentos maculares en nuestra dieta, es no. A pesar de que en México tenemos mucho acceso a verduras de alto contenido en pigmentos por el estilo de vida y el estilo de nutricional, usos y costumbres, no lo hacemos en la actualidad. Por lo que la suplementación con pigmentos maculares es fundamental. Y esto tiene ya un bagaje de publicaciones científicas de más de 20 años. Este es un estudio ya de hace 10 años, el estudio CRESS, donde se demostró que después de suplementar aumentaban los niveles séricos en sangre y aumentaba la cantidad de pigmento macular a nivel de retina. Por eso sabemos que hay una correlación alta entre la cantidad de pigmentos que están en suero circulando y la cantidad que se depositan en la retina. Y lo más interesante es que pacientes sanos con 20/20 podían mejorar su visión en términos de sensibilidad al contraste una vez que se suplementaban, versus el grupo placebo, donde no se vio esta mejoría en la sensibilidad al contraste. Por lo que se concluye que la suplementación en personas sanas con bajos pigmentos va a mejorar su visión en términos de sensibilidad al contraste. Y si trasladamos todo este conocimiento a todo lo que se ha hecho en investigación de nutrición ocular en atletas de alto rendimiento, vamos a aquí a hacer referencia a una de las personas que más ha estudiado la nutrición ocular y el desempeño visual, que es el doctor Jim Stringham, que es el actual director científico
de Macu Health a nivel global, pero que él es un científico que dirigió el laboratorio de desempeño visual de la Universidad de Duke y de la Universidad de Georgia por muchos años y que ha hecho también investigación con Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con ligas mayores, incluyendo NFL, NBA, MBL. Entonces, esta diapositiva refleja el trabajo de Jim y sus equipos de investigación de más de 15 años, donde concluye que la suplementación con pigmentos va a mejorar en atletas sensible al contraste, velocidad del sistema visual, glare, o sea, va a disminuir la molestia, el deslumbramiento y la adaptación a la oscuridad. Entonces, él pudo demostrar que gracias a la suplementación y entrenamiento, tanto los pilotos como los deportistas mejoraban su desempeño. Y si nos preguntamos cómo hay que suplementar a nuestros atletas, básicamente la recomendación actual es que la fórmula contenga los 3 pigmentos maculares esenciales, luteína, zeaxantina y mesozeaxantina, y se da una cápsula al día con alimentos. Es importante que sea con alimentos para la mejor absorción. Y esto está demostrado que la combinación de los 3 nos va a dar el mejor perfil metabólico de absorción y depósito a nivel de retina. Y ya para terminar, quiero comentarles que más allá de la retina y la función visual, recordar que los pigmentos maculares se depositan en el cerebro en áreas claves que tienen que ver con todo el procesamiento del que hablábamos, pero también recientemente ha habido una serie de publicaciones que han estudiado el trauma y la contusión de cerebro a nivel deportivo. Todos sabemos que desafortunadamente en deportes de contacto como el fútbol americano, los pacientes tienen una expectativa de vida menor, tienen una mayor tasa de enfermedades neurodegenerativas, tanto cognitivas como motoras, como Parkinson y Alzheimer u otras demencias u otras cuestiones degenerativas. Entonces, el suplementar a un atleta va a hacer que su contenido de pigmentos maculares y de antioxidantes a nivel del cerebro aumente. Entonces, cuando llegan a tener traumas, sea un microtrauma o traumas contusos ya craneoencefálicos sea de contacto, sean accidentes, la respuesta del cerebro que tiene pigmentación y que tiene suplementación previa de años va a ser mucho mejor en términos de contención del daño y en términos de recuperación. Y tiene mucho sentido porque si tú tienes un trauma en un tejido que está inmerso en moléculas antioxidantes, todas las vías regulatorias se van a mitigar. Entonces, prácticamente ya también es un estándar en todas las ligas deportivas profesionales y de primer mundo este tipo de suplementación. Y bueno, ya para concluir, eh, porque estamos un poquito fuera de tiempo por los minutitos de la conexión y la introducción, sabemos que la suplementación es fundamental para llevar a cabo un programa de mejoramiento del desempeño visual de nuestros atletas. Que las fórmulas que se deben de usar tienen que tener los 3 elementos y actualmente en el mercado solo Macugel tiene los 3 elementos, particularmente la mesozeaxantina. Es muy difícil de obtener tanto en la naturaleza como a nivel de proceso de fórmulas. Entonces, definitivamente es la fórmula más efectiva. Y finalmente, eh, obviamente, si tú le das una suplementación a un deportista sin un programa de entrenamiento, como ya contestaron ustedes mismos, sin valoraciones, sin entrenamientos específicos, bueno, pues obviamente pues no va a haber ni pastilla ni alimento que haga que un artista tenga, atleta tenga mejor desempeño visual. Obviamente tiene que ir de la mano con un programa de entrenamiento. Entonces, estos son los pilares que se están manejando actualmente en los centros de desempeño visual y que todos ustedes pueden empezar a implementar en sus prácticas con la implementación de las pruebas que mencionamos, con la valoración y con la referencia y la colaboración con centros de medicina deportiva que incluyan Sport Vision. Repito, esto ya es
gold standard del entrenamiento en pretemporadas y en ligas profesionales y que en Latinoamérica apenas estamos empezando a levantar. Entonces, pues yo me quiero despedir, no antes de agradecer a todos nuestros compañeros de Yosagel y Mocugel, que en verdad es una compañía que siempre promueve el intercambio científico y académico entre médicos y entre especialistas y profesionales de la salud. Véanlo como un aliado estratégico en todas sus valoraciones y tomas de decisiones. En verdad, también aquí a nuestros compañeros que nos acompañaron con toda la operatividad, mis respetos por su organización y su calidad. Y finalmente a todos ustedes, que ustedes pues son el alma de este tipo de eventos académicos. Tenemos un nivel de permanencia muy alto. En verdad, muchas gracias. Yo me quiero despedir, repito, agradeciendo su presencia, su atención y su interés. Y espero hayan disfrutado esta charla tanto como yo he disfrutado estos años haciendo desempeño visual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan interesante presentación. Mientras los médicos asistentes nos siguen enviando sus dudas e inquietudes sobre el tema, deseo comentarles brevemente sobre IOSA Health y sus productos MacuHealth e IOMG3, nuestros patrocinadores que hacen posible este evento para todos ustedes. IOSA Health es una empresa mexicana líder en productos farmacéuticos para el cuidado de la salud visual y es una de las unidades de negocios de Industrial Orgánica S.A., corporación privada involucrada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de carotenoides de fuentes naturales durante más de 55 años. Además del producto MacuHealth, que seguramente ya varios de los médicos asistentes que nos acompañan esta noche ya conocen, ahora está presentando su nuevo producto IOMG3, suplemento de la más alta calidad y pureza con los más altos niveles de DHA y EPA del mercado para alcanzar el objetivo terapéutico en la enfermedad de ojo seco de manera efectiva, consistente y a largo plazo. IOMG3 ha sido creado manteniendo los estándares más altos de calidad y garantizando que sus triglicéridos reesterificados mantengan la forma más pura y potente del mercado, garantizando su absorción por su forma natural y con un nivel de concentración del 90%. Les invitamos a conocerlo. Si quieren más información sobre estos productos, pueden ingresar a la página www.iosahealth.net o bien ponerse directamente en contacto con el representante de IOSA a través de la plataforma Conectimed. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas con el apoyo del equipo técnico que nos coloque proyectada la pregunta. Entonces, vamos con el doctor Antonio Hernández. Pregunta, en un paciente con DMAE, aparte de las infecciones intraoculares de antiogénicos, ¿qué otros medicamentos se podría indicar para reforzar el mismo? Bueno, ahí entiendo que más que infecciones es inyecciones. Recordar que en la degeneración macular los antiangiogénicos se usan en la forma húmeda cuando hay membranas no vasculares y tienen una alta efectividad para contener y estabilizar la retina, pero las inyecciones, repito, solo se usan en degeneración macular húmeda. En degeneración macular seca, todos los pacientes, independientemente de la etapa, se tienen que empezar suplementación activa y lo ideal pues es que la fórmula contenga los tres pigmentos maculares esenciales o siga los lineamientos de la fórmula ARETS, que es la que ha demostrado también el retraso en la progresión. Es decir, todos los pacientes con degeneración macular se tienen que suplementar. Dicho sea de paso, como un poquito complementar esta respuesta, saber que existen un par de inyecciones comercializadas solamente en Estados Unidos, en Australia y un par de países más para degeneración seca, que son moléculas anticomplemento, que son dos moléculas que detienen la cascada del complemento y por lo tanto retrasan la progresión de la atrofia geográfica. Sin embargo, el desempeño de estas moléculas es bajo, ya que solo han demostrado funcionar
al detener la atrofia en un 36 a 38% en ensayos clínicos, pero en vida real la respuesta es un poco menor, o sea, está entre 25 y 30%. Es decir, de los pacientes que se inyectan una vez al mes uno de estos medicamentos que tienen costos entre $2,500 y $3,000 por inyección y se tiene que inyectar mensual, solo un 25 a 30% van a detener la progresión de la atrofia geográfica y además aumenta un poco el riesgo de degeneración húmeda. Entonces, realmente no se le ve mucho futuro. Y se están empezando a hacer tratamientos con fotobiomodulación, que es una estimulación con una luz especial y de lo cual estarán escuchando en los siguientes años. Hay buenos resultados clínicos en etapas tempranas y diferentes grupos de investigación lo estamos estudiando. Particularmente en México estamos haciendo un estudio multicéntrico de la fotobiomodulación en degeneración macular para ver la respuesta. Sí, vamos a la siguiente pregunta. Gracias, sí. La siguiente pregunta de la doctora Irma Ortega. ¿Qué es lo que sucede cuando el paciente con lentes intraoculares en la noche percibe un halo de brillo alrededor de las luces? Uy, sí, este es todo un tema, ¿no? Y en deportistas que hacen competencias en estadios cerrados o de noche, puede ser un factor. Y digo, no solo en atletas, sino en personas. La causa principalmente es que de noche sabemos que se abre un poco la pupila y eso hace que entre más luz periférica. Entonces, si un paciente tiene aberraciones corneales periféricas o tiene lentes intraoculares de focos múltiples o tiene lentes intraoculares de baja calidad, donde solo hay un centro óptico de 3 a 5 milímetros y el resto es plástico no refractivo, van a ver y a sufrir mucho este tipo de fenómenos que tal cual los llamamos como halos, que pueden ir desde el glare, que es incomodidad por este tipo de fenómeno, hasta la fotofobia, que pues ya es francamente molestia y dolor. Realmente lo que hacemos es dar suplementación con cargas altas por varios meses y la pigmentación de la retina puede ayudar a mitigar este fenómeno en estas personas que lo viven. Y también podemos adaptar lentes con filtros especiales, sobre todo hay lentes con filtros azules o polarizados muy finos que se pueden usar de noche y mitigan un poquito este fenómeno. Y ya en casos extremos que realmente sea discapacitante, pues se puede valorar una cirugía de recambio de lente intraocular, que son un poco agresivas, porque un lente implantado, en términos coloquiales, ya está ahí encarnado. Y bueno, cambiarlo y ponerlo es una cirugía un poco invasiva. Sería básicamente la recomendación empezar con suplementación, darle tiempo, explicarle al paciente las causas y bueno, tener un poco de paciencia en el seguimiento y acompañamiento de estas personas. Vamos a otra. Gracias, doctor. ¿El Macugel qué tiempo se puede indicar su toma? Sí, esta pregunta qué bueno que surge y la hacen. Eh, Todos los micronutrientes del cuerpo humano en alimentación, a diferencia de vitaminas, no tienen, digamos, un tope o un límite. O sea, hablar de un micronutriente es como si se preguntara, oye, ¿qué pasa si una persona come tortilla? ¿Cuántos años puede comer seguidos? ¿No? Pues en México hay gente que desde recién nacidos les dan su atolito y lo último que hacen es echarse un taquito en vida, ¿no? O sea, pasan toda su vida comiendo. ¿Por qué? El maíz es un carbohidrato que tiene algunos micronutrientes, incluyendo a veces carotenoides amarillos del maíz. Entonces, un micronutriente se puede usar toda la vida, realmente. Hay que concebir a los antioxidantes como combustible. Llenas el tanque, se usa, necesitas más y más y más y más, porque continuamente se están usando estas macromoléculas como reguladores de los procesos metabólicos donde se generan especies reactivas del oxígeno. Entonces, digamos que es buena idea mantener un cuerpo
con suplementación continua, porque no solo lo estás usando en el día a día, sino que estás haciendo reservas para etapas de la vida donde la edad puede venir con alguna enfermedad o algún proceso degenerativo acelerado o anormal, como es la degeneración macular, artritis, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente no hay un tiempo mínimo ni máximo. ¿Ok? Lo que estamos haciendo a nivel de investigación es medir los pigmentos para entender un poquito el metabolismo de cada persona y a lo mejor poder hacer recomendaciones de esquemas un poquito más personalizados según el tipo de metabolismo, porque como todo cuerpo, habemos unos que metabolizamos bien unas cosas y no tan bien otras, y esto, bueno, está en investigación activa desde el punto de vista tanto de nutrición como de oftalmo, neuro, todo. Muchas ¿Tenemos otra? gracias, doctor. Hay varias preguntas sobre a qué edad se debe empezar a tomar, como en este caso, o qué tanta dosis o durante cuánto tiempo. Hay varias preguntas sobre el mismo tema. Sí, resumiendo un poquito, va de la mano con otra pregunta. Eh, prácticamente el laboratorio del doctor Paul Bernstein, que es una de las personas que más sabe de pigmentos maculares y lleva más de 25 años enfocado en estudiar, que ha hecho avances significativos en el tema. En los últimos años ha estudiado la pigmentación en recién nacidos y en mujeres embarazadas. Entonces, la mayor parte de las fórmulas ya contienen luteína, de las fórmulas maternas, prenatales, y ya contienen luteína. Y también las fórmulas de suplementos postnatales, o sea, de lactancia, también ya tienen la mayoría luteína. Entonces, en el embarazo, si la mujer que está embarazada está teniendo suplementación con pigmentos maculares, va a aumentar todos sus depósitos y toda su carga, e incluso lo que se publicó el año pasado es que desde el útero empiezan a pasar los pigmentos a la retina y al sistema nervioso central del bebecito en formación. Entonces, por eso es que están en los suplementos. Y los niños neonatos, recién nacidos, de mamás que usaron suplementación con pigmentos maculares, nacen ya con una mayor concentración a nivel de retina y del sistema nervioso. Y por otro lado, las mamás que tienen suplementación también en la lactancia o dietas muy sanas, altas en carotenoides, también lo van a transmitir. ¿A qué edad empezarlos a tomar? Bueno, eso es una cuestión que según cada persona va a hacer. En Estados Unidos ya hay grupos de pediatras que cuando detectan que un niño tiene una ingesta en la dieta muy baja de carotenoides porque no come nada de verduras, les empiezan a agregar la suplementación porque no lo va a obtener de otra forma. Eh, Traducido un poquito a la práctica clínica diaria, la recomendación es todas las personas mayores de 35 o 40 años con familiares con degeneración macular, es buena idea que desde los 30 años los empiecen a tomar para empezar a hacer sus reservas. Es decir, si ustedes empiezan a suplementar a una persona de 55, 60, 65, que ya tiene datos degenerativos de retina, bueno, claro que le va a ayudar, pero lo ideal hubiera sido suplementarlos 10, 20 años antes para precisamente prevenir realmente el daño, ¿no? Entonces, serían como las recomendaciones. También, como ya vimos en la conferencia, todos los atletas es ideal suplementarlos porque va a tener mucho que ver en su funcionamiento visual, sus respuestas cognitivas e incluso la respuesta al microtrauma que es común, al menos en la mayor parte de deportes de equipo y de contacto. Entonces, si con eso redondeamos, la otra es como hablamos, las dosis recomendadas por consensos tanto en Europa como en Estados Unidos son 10 miligramos de luteína y 2 de mesoceaxantina y 2 de zeaxantina. Hay que ver que las fórmulas tengan
esto sí se da una cápsula al día con alimentos, ¿no? Como ya hablamos de los periodos, no está mal hacer descansos, aunque no hay evidencia que sustente un poquito estas prácticas de 3 meses sí, uno no, 6 meses sí, uno no. A veces también tiene que ver un poquito, pues, con la economía del paciente o con si toma otros suplementos, pero en general se recomienda diario, como hablamos, ¿no? Entonces, si esto redondea varias preguntas, a lo mejor podemos ir ya para el cierre alguna otra que no esté cubierta. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la puntualidad. Vamos a cerrar con una aquí muy interesante que habla de las personas con fotofobia podrían beneficiarse de los pigmentos maculares y hasta por cuánto tiempo prolongar la suplementación para evitar la carotenodermia. Ya, mira qué interesante pregunta aquí de Nancy Velasco. Sí, sí, o sea, todo paciente que presente fotofobia, como hablábamos ya un poco de los halos, también fotofobia es buena idea empezarlos a suplementar. Algo muy común que veo como especialista en retina es pacientes posoperados de cirugía de catarata, que son cirugías perfectas, lentes intraoculares de buena calidad, pacientes con 20/20, pero que tienen fotofobia, tienen molestia a luz y que no se sienten cómodos en condiciones fotópicas, o sea, de mucha luz. Conforme suplementamos a estos pacientes y se genera un depósito de pigmento, los pacientes van a mejorar su sensibilidad al contraste, van a mejorar el glare y su adaptación o respuesta a la oscuridad o a los contrastes, ¿no? De cambio de un cuarto oscuro a luz y viceversa. Entonces, sí, definitivamente todos los pacientes con fotofobia hay que dar la prueba terapéutica al menos 6 a 12 meses y van a encontrar muchos resultados positivos. Pacientes que vienen meses después sintiéndose mucho mejor. Mientras tanto, pues pueden mandar unos lentes con micas polarizados para mitigar la entrada de luz. Y finalmente, contestando un poquito, también muy buena pregunta, la carotenodermia se asocia principalmente a la familia de beta-carotenos, que es un carotenoide específico. Y los pigmentos maculares son carotenoides hidrofílicos. Los beta-carotenoides son carotenoides lipofílicos que se adhieren efectivamente a la subdermis, a la capa grasa de la subdermis y se pueden ir depositando dando esta complicación del exceso de vitamina A o de beta-carotenoides. Los pigmentos maculares, a pesar de ser de la misma familia, son otro subtipo y no hemos observado ningún tipo de depósito a nivel de piel. Entonces, se puede suplementar por periodos prolongados de forma segura y en verdad que hablando un poquito de dosis, todo, el único reporte que existe algo que llamamos retinopatía por cristales es una paciente que no solo tomaba una fórmula de pigmentos, tomaba 3 fórmulas y de cada fórmula se tomaba 2 o 3 pastillas al día. Y esta práctica la tenía desde hace como 15 años. Y se hicieron unos pequeños depósitos como cristales en retina, no afectaron la visión de la señora, no dañaron su tejido, solo estaban ahí. Pero este es un reporte aislado que se publicó hace como 8 años y nunca he vuelto a ver algo parecido. Y evidentemente, pues la señora se fue como, imagínense, como al menos 9 veces la dosis recomendada y por más de 15 años. Entonces, realmente como todo micronutriente, es muy, muy, muy seguro y fisiológico de usar. Pues Muchas ya nos da gracias, casi la doctor. media. Gracias. Cerramos con esa pregunta. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y responder a todas estas dudas. ¿Le gustaría regalarnos algunas palabras finales para despedirnos? Definitivamente, creo que es algo que todos tenemos interés en como especialistas en sistema visual, seamos médicos, oftalmólogos o no, o medicina del deporte aplicada o profesionales de salud que estamos aquí reunidos hoy. Todos tenemos este interés.
El primer comentario sería a ampliar el estudio de la función visual en el día a día con pruebas que miden aspectos de la función visual más allá de la agudeza visual. Sería uno. Ir implementando este tipo de pruebas en su práctica para empezar a hacer valoraciones más integrales de la función visual de una persona, sea paciente, sea deportista, etcétera, ¿no? Número dos, empezar sus prácticas a hacer la suplementación para mejorar un poquito la función visual y prevenir enfermedades degenerativas de retina y del sistema nervioso. Y la recomendación sería unir estos dos temas. O sea, no es lo mismo suplementar a un paciente, medirle la agudeza visual y recetarle una suplementación cuando no estás midiendo los beneficios de esa suplementación. Si ya tienes implementado, por ejemplo, cuestionarios de calidad visual en tu práctica, sensibilidad al contraste, vas a poder ir midiendo la respuesta a ese tratamiento. Y en ese momento, el apego del paciente y la familia a su médico y a sus tratamientos va a ser mayor, porque van a decir, este cuate, esta doctora, este profesional, esta especialista, es muy serio, muy seria, me mide, me hace pruebas y me está previniendo enfermedades del futuro y me está mejorando en el presente mi función visual. Entonces serían las lecciones, integrar en sus prácticas pruebas de funcionamiento visual y empezar la suplementación con este tipo de pruebas para ir haciendo una práctica de pues mejores resultados en términos de nutrición ocular. Y nada más que agradecer su presencia esta noche y espero hayan disfrutado mucho esta sesión, así como yo disfruté estar con ustedes. Claro que sí, muchas gracias, doctor, muy amable. Agradecemos también a IOSA Health por hacer posible este evento, muy especialmente a todos los médicos de la red Conectimed e invitados por su atención y participación en esta sesión. Les recordamos que al término del evento, el equipo de Conectimed les hará llegar un email con un artículo relacionado con el tema de la ponencia. Les extendemos también una cordial invitación a nuestra próxima sesión virtual, Omega 3 y antioxidantes, realidades y mitos para una buena salud, que se llevará a cabo el 1 de octubre a las 8 de la noche, donde profesionales de la salud conversarán y analizarán sobre el papel del omega 3 y los antioxidantes en la práctica clínica, explorando nuevas alternativas terapéuticas. Este evento es posible gracias a IOSA Health y sus productos IOMG3 y MacuHealth. Si desean asistir, solo tienen que confirmar su asistencia en el banner principal de la plataforma. En estos momentos aparecerá un botón en la parte superior de la pantalla que los llevará a una breve encuesta que solo les tomará 2 minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento. Agradecemos mucho sus comentarios. Agradecemos sinceramente su presencia y que tengan una excelente noche.